Hola, ¿cómo estás? Soy Yoshi. ¿Todo bien? Imagino que estás disfrutando verano y todo. Yo creo que así mejor porque este año, claro, año pasado hace mucho calor, pero hoy también, este año también, pero claro, vamos a poquito salir fuera para de disfrutar su vida. Es lo que quiero desear, ¿no? Esas cosas. Entonces, y hoy quería hablar tema sobre mente. Entonces, para hablar sobre mente es también muy importante porque muy dedicados. Entonces, y yo digo, ahora voy a hablar una cosita para función de mente y también un poquito de filosofía oriental. Y no quiero que confíe demasiado. Primero, también, ¿no? De ir a, ¿cómo se dice? De psiquiatría o también psicólogo, ¿no? Lo que dicen con medicina normal. Y luego, si podemos ayudar esta idea, entonces está bien. Pero, claro, es un tema muy sensible, así que simplemente escuchando esas cosas. Pero claro, por mi intención, yo estaba y no quería decir ese tema de mente porque tampoco no quería arriesgar esas cosas, ¿no? Pero yo he pensado que algunos puntos que tengo que decirlo porque gente que está poquito perdiendo camino, entonces si podemos ayudar algo, otra idea, entonces a lo mejor también es mi de deseos. Así que sin miedo voy a decirlo, pero siempre yo digo también que de primero, como este mundo que es medicina occidental, es prioridad de todo. Así que de primero, de ir, si cosa de mente, entonces ir al médico, es para de saberlo. Y luego, lógicamente, como tratar tema músculo, masaje, siempre ayuda mucho mente. Como siempre digo, cuerpo y mente siempre juntos, ¿no? Entonces, ese sentido, por eso podemos ayudar. Pero alguna cosita que si entiende un poquito idea, a lo mejor podemos ayudar algo. Por eso yo voy a intentar hablar cosas sin miedos, ¿no? Pero, claro, y luego ese tema que es que tengas cada uno de responsabilidad haciendo esto. Simplemente conocer, mira, Dios está diciendo esas cosas. Simplemente esto. Es antes de todo un poquito digo, gente, ¿no? Con mucha confianza. Muy bien, entonces empezamos. Entonces nosotros hacemos masaje. Entonces, cuando hacemos masaje, no, también relaja mucho. Qué bien, ha quitado contractura, esas cosas. Está bien, me alegro mucho porque es también mi deseo. Pero, claro, hay gente que vuelve de molestia, esas cosas. Entonces, y también por eso estamos hablando tema, por ejemplo, ¿no? De postura. También luego hablamos tema comida o también costumbre, esas cosas, ¿no? Entonces, y luego final que yo creo que tengo que hablar a este asunto. ¿Cómo es su idea fija? Quiere decir, ¿no? Entonces, nosotros idea fija que como está escrito, que siempre tenemos todos, porque si no, no podemos vivirlo. Gracias a de usar esta idea fija, por eso estamos disfrutando estos ambientes. Pero, ¿y por qué estos ideas fijas? ¿Cómo crecimos? Normalmente viene de padres, como enseñamos algo, educaciones, y luego también profesores, o en colegio, o también sociedad. Cada sociedad son distintos de enseñanza. Entonces, por ejemplo, Japón podemos, cuando comemos, normalmente comemos palillos, pero otro sitio, no, como cuchillo, de cuchillo o también tenedor, esas cosas. Así que son distintas ideas. Pero claro, nosotros definimos cuando comemos, hay que tener palillos, por ejemplo, japoneses, pero otro país de Europa normalmente tiene que tener tenedor, algo así, algún sitio con solo mano, por ejemplo. Entonces así aprendemos de sentido común de por comer, por ejemplo. Estamos teniendo idea fija. Entonces, con esto no está mal, pero quiere decir que estas cosas que si obsesionando mucho, entonces y afecta mucho de cuerpo y mente. Entonces, por ejemplo, cuerpo si obsesiona mucho, entonces tengo que hacer, debe hacer. Entonces, no está diciendo nada, pero siempre estos.
con mucha tensión, esas cosas. Está obsesionando uno mismo. Entonces, por eso es una cosa, normalmente tengo que hacer, debe hacer, esas ideas siempre está ocurriendo inconscientemente. ¿Por qué inconscientemente? Porque nosotros creemos que gracias a sus padres, ¿no? Nos enseñando esto, es normal que es de hacer esas cosas. Pero como nosotros salimos de sociedad, ¿no? Entramos, como se dice, colegio, entramos empresa, esas cosas, claro, cada padre son distintos que enseñanza que tiene, entonces luego a veces chocamos, porque cada padre son distintas ideas, está educando a sus hijos. Entonces chocamos, es normal. Entonces, pero si obsesionando mucho, entonces quiere decir que choca demasiado, no podemos permitir a esa persona, entonces tensa mucho, ¿no? Así que, claro, eso es muy importante. Entonces, saberlo que nosotros, nuestra mente, que tenemos algo, obsesión, algo. Si no tiene obsesión, entonces normalmente no chocamos nada. Entonces, mira, tú eres así, yo no, por ejemplo. Y simplemente yo hago estos. Si alguna de gente que está pensando esto, por sus familias, esas cosas, desde pequeño está recibiendo mucha variedad de ideas, entonces, mira, tú eres así, pero yo no, por ejemplo. Y algunos padres dicen que no, esto tiene que hacer esto. Siempre está diciendo demasiado fuertes, entonces lógicamente, claro, obsesiona algo, otras cosas que no puede hacerlo. Entonces, por eso obsesionamente. Entonces, ¿ahora qué estamos hablando? Entonces, ¿cómo solucionar esta obsesión? Normalmente cuando tenga contractura, esas cosas, normalmente tiene alguna obsesión que tenemos. Es normal, cuando nacemos esto. Y yo digo ejemplo, por ejemplo, yo que cuando vine a España, y también como unos años no ha venido gente. Claro, lógicamente empecé el propio negocio, entonces no viene gente. Entonces luego, cuando empezó a funcionar el negocio, esas cosas, ¿qué ocurre? Entonces, como yo recuerdo que cuando época que no tenía pacientes, entonces final, ¿qué ocurre? Cuando normalmente como sesión, un día, 8 personas, creo que máximo normalmente. Pero claro, al final, estos años, que como tenía miedo, obsesionado mucho por gente, entonces porque no quería volver este tiempo de que no había gente. Entonces, obsesiona mucho, entonces siempre recibiendo esas cosas, paciente, aunque sea 15 personas al día, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, esto duraba 3 meses, medio año, entonces final, cuando salimos de casa, entonces cuando entro a autobús algo, pum, 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 taquicardia, por favor. Entonces, ¿dónde ocurre taquicardia? Parece que voy a morir, esas cosas, ¿no? Entonces, y por eso, y fui a psiquiatría, esas cosas, psicólogo, esas cosas. Entonces, claro, gracias a psiquiatría me he recetado que, mira, tómate yo sí, antidepresivo, esas cosas, pero sé que, claro, esto, no sé, no me gustaba tanto, ¿no? Entonces, al final, he dicho que, doctor, por favor, que no hay otra manera. Entonces, no, tómate esto. Yo sí siempre sonríe esas cosas. Y no sé por qué, déjalo, de lo que tiempos. Entonces, pero esto, por favor. Entonces, al final, que, claro, hay que buscar algo, medicina oriental, esas cosas, quiere decir, ¿no? De filosofía oriental, esas cosas, para saber qué solución tengo. Porque, claro, como ya está taquicardia siempre, aunque entro en un taxi, aunque dentro de autobús, siempre taquicardia, que te voy a morir, por ejemplo. Entonces, lógicamente, cuando cojo de avión, también no podía volver. Entonces, al final, ¿no? De esas cosas que teníamos, entonces, al final, que hay que buscar algo filosofía oriental. Entonces, final, encontré cómo quitar sus obsesiones. Entonces, yo hice esos ejercicios de mucho tiempo, entonces, quiere decir mucho no, pero de meses esto, y usando mucho cuaderno, entonces, escribiendo esas cosas, entonces, al final, se ha quitado. Al final, mejoró mi mente. A ver, no tengo nada de molestia de taquicardia, esas cosas. Eso yo creo que me di cuenta que cómo cambiar su mente
obsesión, entonces, cómo cambia sus cuerpos, esas cosas. Entonces, yo creo que hay gente que verdad que está sufriendo mucho, está perdiendo camino, por eso yo digo que alguna cosita, si podemos ayudar algo, entonces ahora sin miedo, porque estoy hablando de este tema, ¿no? Entonces, y ahora miramos. Normalmente, nosotros, cuando tenemos obsesión, por ejemplo, como esta, como flecha, está girando demasiado izquierda, ¿no? Cuando tiene obsesión algo. Normalmente si es obsesión, como he contado, tengo que hacer, debe hacer, ¿no? Es una obligación que tenemos. Entonces, por ejemplo, yo he probado muchísimas cosas, pero por ejemplo, más fácil de entender, como por ejemplo, cita. Por ejemplo, sesión en clínica también tenemos que hacer como quedar alguna de horario. Por ejemplo, a las 4 de la tarde quedamos Yoshi, por ejemplo, ¿no? Entonces, y normalmente nosotros pensamos que tiene que llegar puntual. Encima soy japonés, entonces como demasiado puntualismo. Entonces, final, yo pensaba que tiene que llegar puntual. Entonces, claro, y asusté mucho por el principio de España, de gente que está mirando este video, que no es persona, quiere decir, pero al principio, que asusté mucho, que gente que llega fácilmente tarde, hay gente que llega 30 minutos tarde. Entonces, yo pensaba que, bueno, es que hay que educar gente, esas cosas, ¿no? De decir verdad. Pero, y como he encontrado de estas ideas de obsesión, a ver, vamos a intentar, vamos a probar estos. Entonces, he hecho algo. Entonces, por ejemplo, según estos libros que he leído, entonces, cuando tiene obsesión, normalmente tiene que llegar puntual. Esas cosas. Yo creo que es sentido común. Pero, si obsesiona mucho, entonces también no está bien, porque si antes de horario también están nerviosos, demasiados. Así que, claro, siempre no está relajados. Así que demasiada obsesión tampoco no está bien. Aunque llega puntual, pero al final, antes de una hora está nervioso, por ejemplo. A ver si está llegando o puede aparcar. Siempre está obsesionado mucho. Eso tampoco no está bien. Entonces, tenemos que hacer neutral. Entonces, ¿cómo hacer neutral? Primero, buscar esta frase. Normalmente, obsesión viene con mente. Mente quiere decir, mente quiere decir emociones. Miedo o también nerviosos, algo que emoción, cuando mueve emoción muchos, entonces siempre confundos con esto obsesiones. Así que siempre buscar, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué quiero? Por ejemplo, preguntando. Entonces sale esa frase, tiene que llegar puntual. Entonces, esta frase hay que ser contrario. Contrario de tiene que llegar puntual significa que puede llegar tarde. Pero sí, la cita no puede llegar tarde, normalmente. Entonces, luego, mecánicamente hay que hacer, entonces puede llegar tarde esto. Y luego, buscamos qué está pensando esa frase, bueno ni mal también. Entonces, lo que llega puntual es bueno. Es, claro, lógicamente bueno. Y llegar tarde, lo que llega tarde es malo. Por eso es contrario. Y luego, lo que llega puntual es malo y lo que llega tarde es bueno. Uy, no puede ser esto. Normalmente pensamos esto. Pero hay que analizar estos. Contrario. ¿En qué situación es bueno? Puede llegar tarde. ¿En qué situación malo llegar puntual? A ver, este caso puede imaginar, puede pensar en qué situación puede ser esas cosas. Por ejemplo, ahora digo, fiesta. Fiesta, cuando tiene fiesta, si llega demasiado puntual, de gente que está cocinando dice, Yoshi, demasiado puntual, entonces no, ándate por aquí. Entonces al final, mira, yo llego de 30 minutos tarde, entonces llegando 30 minutos tarde, muchas gracias, llegar tarde. Entonces, claro, esta situación puede llegar tarde, ¿no?
Claro, la cita no, pero hay alguna situación que hay que buscar, aunque no es citas. ¿No? Hay alguna cosa, simplemente nosotros está obsesionando estas frases, cualquier manera. Entonces, podemos pensar que otra manera también hay posibilidad de poder llegar tarde. Alguna situación seguro que tenemos. Por ejemplo, en este caso, fiesta. Puede llegar tarde, encima de llegar puntual es malo este caso. Entonces, este caso, diciendo esto. Entonces, solo escribirlo, dicen que como yo he estudiado estas cosas, ¿no? Dice que en Japón, el señor Adachi, esa persona que estaba escribiendo estos libros, entonces yo he leído esto, pero tiene que hacer con respiración esto, pero en mi caso yo creo que solo escribirlo también no está mal. Cuando se da cuenta, llegar tarde, puede llegar tarde en caso de fiesta. Solo esto, cuando se da cuenta, también está bien. Entonces, en este caso, hay que dar permiso que puede llegar tarde. Entonces, cuando damos permiso contrario, entonces, ¿qué ocurre? Nosotros pensamos que no quería dar permiso en este caso, ¿por qué? Porque al final, no quiero ser, siempre puede llegar tarde. Entonces, no. Eso es cuando aceptamos contrario, ¿qué ocurre? Cuando aceptamos contrario, viene neutral. Así. No es bueno ni malo, simplemente neutrales. No obsesiona. Tenemos que estar siempre en esta posición para elegirlo. Esto. Entonces, ¿qué ocurre? Desde entonces, yo cuando hice esas cosas, clínica, desde el día siguiente ya empezó todo. Quiere decir que nadie llegó tarde. Increíble. Entonces, significa que, como está diciendo que según esos libros de filosofía oriental, lo que tiene interior, lo que sale fuera, quiere decir esas cosas. Bueno, pero yo pensaba esto, ¿no? Pero para saber interior, esta persona que llegaba tarde, entonces para saberlo que tengo yo obsesión de llegar puntual es lo bueno. Está obsesionada mucho. Por eso saliendo siempre, esta persona siempre llega tarde, que para que se sienta mal yo. ¿Entiendes, no? Lo que quiere decir. Entonces, cuando ya he quitado estas obsesiones, quiere decir que cuando llega tarde, y viene como neutralmente, entonces yo ya no necesita que gente que aparecer, llegar tarde, porque ya yo no tengo de obsesionado que llegar puntual, entonces no apareció nadie de llegar tarde. Increíble. Entonces, ¿no? Encima gente que siempre llegaba tarde, entonces no apareció. Siempre gente que llegaba puntual a esta clínica, curiosamente. Entonces, desde entonces yo empecé muchas cosas usando mucho cuaderno. Como yo soy japonés, es una sociedad poquito cuadrados, entonces poquito, no mucho, a lo mejor, entonces cuadrados. Entonces al final que yo he usado como 3, 4 de cuaderno escribiendo esas cosas. Al final, entonces todas las cosas que ocurren neutral, entonces al final yo lógicamente mejoré síntomas también. Entonces situación, por ejemplo, ¿no? de no tenía miedo de gente tampoco, porque estoy siempre neutral las cosas. Simplemente, y cuando llega gente que llega tarde, también a veces viene, tampoco no afecta, porque siempre, mira, tú quieres llegar tarde, ¿no? Entonces yo no. Simplemente esto, aceptando a esta persona y yo simplemente elijo que yo no voy a elegir esas cosas. Es una cosa. Y entonces, curiosamente, cuando usted también, cuando vaya a oficina, cuando hacemos algún trabajo, que si tiene normalmente obsesión que tenemos, entonces, que cuando hacemos compañeros chocamos. No puede ser esto. Entonces, cuando hacemos neutral, entonces, ¿qué ocurre? Puede permitir estas cosas. Al final permite, hay que dar permiso a estas personas. Tú piensas esto, ¿no? Yo no. Simplemente, pero yo hago de esta manera.
tú no quieres hacer esto. Vale, punto, ya está. Respetando a otra persona, yo también respeto yo mismo. La mayoría de la gente malo es que no puede pensar, no puede aceptar a esa persona, entonces hay gente que ataca, ¿no? O también, mira, yo aguanto, por ejemplo. Entonces por eso ocurre contractura. ¿No? Así que, de luego viene yo, por ejemplo, ¿no? Relajamos y luego otra vez vamos, ¿no? Entonces, claro, yo que digo esto porque, claro, importante es, ¿no? Saber esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que, final hablando de ese tema, entonces yo creo que funciona de bien desde el interior también. Esto encima está diciendo un poquito filosofía oriental, así que por eso quería compartir, ¿no? Bueno, entonces es también para saber cosas de mente es muy importante para quitar contractura. Por eso, ¿no? Desde clínica, sobre todo, ¿no? Para ayudar sobre su felicidad de gente, es también, ¿no? Yo creo que importante es función de cuerpo, así que yo creo que necesario hablar de ese tema. Entonces, ahora poquito cambiamos tema. No está cambiando tema, pero poquito digo esto. Cuidado. Si no hacemos estos neutrales de mente, entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, es una situación que empieza de guerra. Por ejemplo, ¿no? Aquí está diciendo esas cosas. Si queremos acabar guerra, ¿no? Esas cosas. Guerra, por ejemplo, ¿no? Mi religión es correcto. Tu religión no. Así que, si no quiere, entonces ataco. Vale, bomba, por ejemplo, ¿no? Esas cosas. Entonces, siempre guerra que no aceptando que lo que piensa esas personas. Así que no estamos hablando como demasiado tan grandes, ¿no? Hay muchas situaciones también de guerra, también dicen que más economía, lo que sea, no sé qué está hablando esto. Pero sobre todo que como no puede aceptar otra gente, entonces que atacamos. Es una cosa que o aguantamos esas cosas. Entonces, esta situación de si queremos acabar todo, entonces esto, tu religión está bien también, mi religión también está bien. Pero yo me gusta mi religión, punto, ya está. Entonces, y normalmente gente que obsesiona también que no tiene que acabar guerra. Pero es también al mismo tiempo está obsesionando guerra, entonces al final crea más guerra también. Así que en este caso tenemos que ser equilibrio neutral. También una parte cuesta, entonces ¿qué guerra es bueno o no? Algo así, ¿no? Pensamos esto, pero aceptando otras cosas que buscando otra situación porque hace guerra, esas cosas, entonces buscando neutral, entonces, pero aceptando otro, entiende lo que quiere hacer esto, pero yo elijo paz, yo me gusta paz, entonces elegimos esto, no obsesionamos, entonces simplemente esa situación, elecciones, no obsesiones. Entonces, final, yo creo que este sentido, de figura de mental que siempre hacemos neutral de mente, entonces final está acabando porque no está mirando de bueno ni malo, demasiado obsesionando, entonces final su mente viene tranquila, aceptando los demás, incluso uno mismo también. Entonces, como cuando acepta uno mismo, también aceptando los demás también. Significa esto. Entonces, ¿dónde quiero decir? Siempre lo que estoy hablando esto, cuando importante es su mente que a veces chequeamos buscando neutrales. Entonces, para hacer esto, quiero que haga poquito ejercicio de esas cosas. Entonces, al final, yo creo que ayudaría mucho más. No solo esto, hay manera que podemos controlar muchas cosas neutrales y también hay gente que tiene, por ejemplo, psicólogo o coach, lo que sea, tiene muchos de sistema también. Pero yo, ¿por qué quería compartirlo? Porque yo, por esta razón, he mejorado cuerpos. Así que, como mi experiencia, entonces, claro, a lo mejor solo uno, yo, pero también, ¿no? Y he visto otros gente también. Entonces, yo quiero compartirlo con mi experiencia nada más, que es tampoco no para
de obligar ni nada. Simplemente, a lo mejor, mira, esta idea también, ¿no? Yo creo que ayudaría mucho más su vida, entonces puede aplicarlo. Es una cosa que quiero compartir, ¿no? Muy bien, entonces, y hoy hemos hablado tema, idea fija, lo que tenemos de mente, como es. Entonces yo creo que sabiendo estas cosas, a lo mejor un poquito relajamente. Entonces, cuando relajamente, entonces al final nosotros estamos quitando contractura e incluso también más tranquilidad de vida, lo que queremos conseguir, esas cosas, ¿no? Entonces, y mira, y compartimos esto y si tiene interés esas cosas, haciendo, aplicando y luego cuando viene masaje también compartimos estos de conversación también. Muy bien, entonces hoy terminamos. Muchísimas gracias de escuchar tan largo tiempo, pero así disfrutamos de también este verano también, de esta clínica también quiero que venga gente y para disfrutar más vida. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego.